Las pequeñas manos de mi hija temblaron mientras retiraba el último pliegue del papel de regalo. La caja había estado sobre el mostrador de nuestra cocina toda la mañana, una forma cuadrada y sencilla con su nombre escrito con una letra cursiva que ella no reconocía. Era de su tía, mi hermana mayor, una mujer que mi hija solo había conocido unas pocas veces. Yo estaba cerca del fregadero, enjuagando una taza, medio escuchando su tarareo mientras tiraba de la cinta. Levantó la tapa, miró dentro y el sonido de su tarareo se detuvo tan abruptamente que mis hombros se tensaron. Todo su cuerpo pareció paralizarse. No parpadeó. Sus dedos se aferraron al borde de la caja como si pudiera desaparecer si la soltaba. Dejé la taza y me giré hacia ella. Sus ojos se encontraron con los míos, grandes e inciertos, y luego susurró con una voz que me oprimió el pecho. —¿Qué es esto, mami? Crucé la habitación rápidamente y miré dentro de la caja. Contuve la respiración antes de que mi mente entendiera por qué. Sobre un nido de papel de seda arrugado había un pequeño collar de plata. El colgante estaba gastado, pero aún brillaba, un óvalo liso grabado con 2 palabras en una delicada escritura: Pequeña Sara. Se me revolvió el estómago. La cocina se sintió de repente más pequeña, como si las paredes se inclinaran hacia adentro. Mi hija se acercó al collar con una curiosidad inocente que me hizo querer agarrar su mano, pero me obligué a quedarme quieta. Sabía que esto no era solo un regalo. Era algo más, un mensaje, un recordatorio. Y en el momento en que lo vi, entendí que mi hermana no lo había enviado para ser amable. Lo había enviado para recordarme algo que había pasado toda mi vida tratando de olvidar. Me quedé allí en la cocina con el collar todavía en su caja mientras la luz de la mañana se filtraba por las persianas a medio cerrar y pintaba finas rayas en el mostrador. El olor a café recién hecho flotaba en el aire de la cafetera temprana de mi esposo. Al lado del regalo, había 2 tazones de cereal todavía a medio llenar con hojuelas empapadas y leche y un vaso de plástico rosa con una pajita flexible ladeada. El suelo estaba lleno de calcetines de mi hija, uno azul con pequeñas estrellas y uno morado con corazones descoloridos. Nunca le importó si combinaban. Todavía estaba en su camisón, una cosa de algodón gastada con un gato de dibujos animados en la parte delantera y una leve mancha de la cena de espagueti de ayer. Su cabello sobresalía por un lado donde había dormido profundamente y se había revuelto en su cama. Era jueves y no había escuela ese día debido a una sesión de capacitación de maestros. Habíamos planeado una mañana tranquila, tal vez un viaje al parque más tarde, pero ahora ese plan se sentía tan distante como el verano del año pasado. El paquete había llegado antes de lo esperado. Había escuchado el camión de reparto mientras hacía tostadas y pensé que era solo un pedido en línea que mi esposo había hecho para sus herramientas. Cuando vi la dirección del remitente, se me oprimió el pecho. Mi hermana vivía a 2 estados de distancia y no habíamos intercambiado más que unas pocas palabras educadas en años. Su letra en la etiqueta era instantáneamente familiar, ordenada y ladeada, tal como solía escribir las tarjetas de Navidad que llegaban tarde y se sentían más como obligaciones que como saludos. No le había dicho mucho a mi hija sobre su tía más allá del hecho de que éramos parientes. No había razón para hacerlo, no había razón para desenterrar el pasado o invitar a la clase de curiosidad que conducía a verdades incómodas. Sin embargo, le encantaba recibir correo. Si envolvías una roca en papel de seda y la atabas con una cinta, la trataría como un tesoro y te daría las gracias con toda la alegría de su pequeño cuerpo. Esa alegría fue la razón por la que no dudé en dejarla abrirlo. Me dije a mí misma que estaba bien. Tal vez mi hermana había cambiado. Tal vez esto era solo un gesto amable de la nada. Pero cuando vi el rostro de mi hija pasar de la emoción a la quietud, supe que no era así. La cocina estaba cálida por el horno que había precalentado para los muffins del desayuno. Sin embargo, un escalofrío me recorrió. Volví a mirar el collar y el nombre grabado en él. Mi hermana lo había elegido deliberadamente. Había elegido irrumpir en mi hogar, en la vida de mi hija, y plantar algo que pertenecía a una parte de mi historia que me había esforzado mucho por enterrar. Y en ese momento, entendí que no era un accidente. Era el comienzo de algo que tendría que detener. Mi hija seguía mirándome a mí y al collar, como si esperara permiso para volver a tocarlo. Sus dedos se cernieron sobre el colgante y luego se retiraron, como si pudiera sentir mi inquietud. —¿Quién es la pequeña Sara? —preguntó, su voz curiosa, pero con algo que no podía nombrar. Tragué 1, 2 veces, tratando de mantener mi rostro inexpresivo. —Solo un nombre —dije en voz baja. Pero incluso mientras hablaba, supe que era la respuesta incorrecta. Frunció el ceño como si no me creyera.
¿Es alguien que conoces? Insistió. Metí la mano en la caja y saqué el collar, sintiendo el peso familiar en mi palma, la ligera torcedura en la cadena donde había sido abrochada con demasiada fuerza demasiadas veces. Estaba más frío de lo que debería, como si hubiera estado esperando en la oscuridad durante años. Mi esposo echó un vistazo desde su computadora portátil en la mesa del comedor. Es un regalo extraño, comentó sin pensarlo mucho. Tal vez es de segunda mano. No respondí. Mi hija ladeó la cabeza. ¿Es para mí? La inocencia en su voz hizo que algo muy dentro de mí se retorciera. Cerré la mano alrededor del colgante. No, cariño, no es para ti. Pero tiene mi nombre, dijo, señalando la primera palabra del grabado. Negué con la cabeza lentamente. No lo tiene. Se acercó para leerlo de nuevo, pero me moví ligeramente para bloquear su vista. ¿Por qué no? Preguntó. Porque no lo vas a usar. Parpadeó con claridad, sorprendida por mi firmeza. Pero es bonito, insistió. No lo vas a usar, repetí cada palabra, plana y definitiva. Pude sentir mi pulso en las yemas de mis dedos presionando el metal. Mi mente ya me estaba llevando años atrás a una habitación que había intentado olvidar. El olor a naftalina, el roce de un suéter de lana, el sonido de la risa de mi hermana, aguda y cómplice. Volví a colocar el collar en la caja y cerré la tapa como si cerrarla pudiera contener lo que significaba. La boca de mi hija se torció, pero no discutió más. Se fue a la sala, abrazando a su conejo de peluche, sus pequeños pies acolchándose en el suelo. Me quedé sola con la caja en mis manos y mi tenue reflejo en el brillante cartón. Mi esposo me miró un momento más, pero decidió no preguntar. Llevé la caja a mi dormitorio y la coloqué en la cómoda. La miré fijamente como si pudiera moverse por sí sola. En esa quietud, el aire de la habitación pareció cambiar y espesarse. Sabía que este no era un simple caso de un regalo equivocado. Era una señal, un recordatorio enviado directamente por mi hermana con una precisión que solo ella se atrevería a usar. Y entendí entonces que si no hacía nada, ella encontraría la manera de hacer más. Tenía 8 años la primera vez que me di cuenta de que mi hogar no era como los de mis amigos. Otros niños regresaban de la escuela con el olor a galletas o el sonido de sus padres preguntándoles sobre su día. Yo regresaba a una lista de tareas en el mostrador de la cocina, escrita con la letra de mi padre, y la ausencia de mi madre se justificaba con que necesitaba descansar. Mi hermana mayor ya tenía el brillo dorado en sus ojos. Ella era la primogénita, la chica que no podía hacer nada mal, y yo era la de repuesto, la que debía observar y aprender, pero nunca esperar elogios. Decían que era porque era mayor, pero incluso a los 8, sabía que era más que eso. Ella era su reflejo, pulido y sonriente, mientras yo era un recordatorio de todo lo que querían controlar. A mi hermana le daban vestidos con cuellos de encaje y zapatos que hacían clic en los suelos de madera. A mí me daban ropa de segunda mano que olía débilmente a almacenamiento y líquido de limpieza. Ella iba a clases de baile 2 veces por semana mientras yo me quedaba en casa fregando la bañera o doblando la ropa. Recuerdo el primer día que apareció el collar de plata. Era mi 6º cumpleaños. Mi madre lo presentó en una caja de terciopelo como si fuera algo precioso. El colgante estaba grabado con pequeña Sara, un nombre que a veces usaban cuando querían que actuara de manera dulce y obediente. En ese momento, pensé que era hermoso y lo usé con orgullo. Ese orgullo duró hasta que comenzaron las reglas. Lo usas todos los días, me ordenó mi padre. Si lo olvidaba, lo arrancaba de mi cómoda y lo sujetaba alrededor de mi cuello con un chasquido que me pellizcaba la piel. Si me quejaba, me decían que no fuera dramática. El collar se convirtió en un collar silencioso, una forma de decirme que les pertenecía a ellos y a sus reglas. Mi hermana a veces tocaba el colgante con una sonrisa maliciosa en su rostro y decía, «Te queda bien», como si supiera algo que yo no. Empecé a odiar la sensación del contra mi pecho, pero quitármelo no era una opción. Cuando los parientes visitaban, mis padres lo señalaban como prueba de lo mucho que les importaba. «Se lo compramos para su cumpleaños», decían con orgullo, mientras ignoraban la forma en que mis hombros se encogían cada vez que se mencionaba. En la escuela, envidiaba a los niños que podían usar la joyería que quisieran, o ninguna en absoluto. No podía explicarle a nadie por qué esta única pieza importaba tanto, o porque me hacía sentir atrapada. El control se extendía mucho más allá del collar. Se me decía qué comer, cuándo dormir, cómo peinarme. Los errores de mi hermana eran perdonados con una risa. Los míos eran castigados con el silencio, o algo peor.
Había noches en que los gritos de mi padre llenaban la casa, y la voz aguda de mi madre lo atravesaba, solo para volverse hacia mí. Si lloraba, me decían que me detuviera, o que tendría algo real por lo que llorar. A veces era una bofetada. A veces era el revés de una mano. Otras veces era la frialdad que me seguía durante días. Aprendí rápidamente que quedarme callada y mantener la cabeza gacha hacía la vida más fácil. El collar era parte de esa sumisión silenciosa. Brillaba en cada foto familiar, un recordatorio para mí y tal vez para ellos de que me tenían exactamente donde querían. Mi hermana amaba la atención que recibía por sus propios logros. Bailaba en recitales y posaba para fotos mientras yo me quedaba a un lado sosteniendo vasos de jugo o repartiendo programas. En las noches que actuaba, la casa se llenaba de parientes y vecinos elogiando su talento. Si me atrevía a mencionar una buena calificación o un proyecto de arte, mi padre lo desestimaba como algo nada especial. La división entre nosotras se hizo profunda y ancha mucho antes de que yo tuviera la edad suficiente para entender el daño total que causaba. El collar se convirtió en un peso alrededor de mi cuello en más de un sentido. Dormía con el puesto porque quitármelo significaría problemas. A veces soñaba con dejarlo en la mesa de la cocina y salir por la puerta para siempre. Imaginaba el aire fresco en mi cuello desnudo y la ligereza que le seguiría. Pero cada mañana me despertaba con su fría presencia descansando contra mi piel. Incluso ahora, décadas después, puedo recordar la sensación exacta de esa cadena contra mi clavícula y la forma en que parecía tensarse cada vez que mi hermana me sonreía como si estuviera en una broma que nunca me incluía. Esos años formaron a la persona en la que me convertí, la chica que aprendió a sobrevivir manteniéndose invisible hasta que llegara el día en que pudiera elegir ser vista en mis propios términos. Ese día se sentía increíblemente lejano en ese entonces, pero su semilla se plantaba cada vez que tocaba ese collar y deseaba tener el coraje de quitármelo. Cuando llegué a la preparatoria, había perfeccionado el arte de desaparecer a simple vista. Estudié mucho, no porque mis padres lo alentaran, sino porque sabía que las calificaciones eran mi boleto de salida. Me quedaba después de la escuela para trabajar en tareas en la biblioteca, donde era tranquilo y nadie podía interrumpirme. Mi hermana, para entonces, ya estaba en la universidad para un programa del que se retiró en un año. Volvió a casa con historias sobre fiestas y personas que la adoraban. Mis padres nunca mencionaron la matrícula que desperdició o el desorden que dejó atrás. Solo dijeron que estaba explorando sus opciones. Cuando recibí mi carta de aceptación a una universidad a 3 estados de distancia con una beca completa, por un breve momento pensé que tal vez se sentirían orgullosos. Mi madre miró la carta y dijo que bien. Mi padre preguntó cuánto les costaría. Cuando le expliqué que no les costaría nada, asintió, pero sus ojos se desviaron hacia mi hermana como para verificar su reacción. Ella sonrió de la forma en que siempre lo hacía cuando estaba a punto de causar problemas. Semanas antes de mi partida, dejé de recibir correos electrónicos oficiales de la universidad. Llamé a la oficina de admisiones y me enteré de que mi paquete de aceptación había sido devuelto con una nota que indicaba que el destinatario ya no planeaba asistir. Supe de inmediato quién lo había hecho. Mi hermana había estado sola en casa cuando llegaba el correo más de una vez. La confronté y se encogió de hombros, diciendo que estaba reaccionando de forma exagerada. Tal vez es una señal de que deberías quedarte más cerca de casa, dijo. Mis padres se negaron a creer que ella tuviera algo que ver con eso. Mi padre me dijo que no inventara drama. Mi madre sugirió que podría ir al año siguiente después de haber ahorrado algo de dinero. La rabia dentro de mí ardía tan fuerte que apenas podía hablar. Me puse en contacto con la universidad y les rogué que me reintegraran mi lugar. Aceptaron con la condición de que pudiera llegar en persona con mi identificación y la documentación antes de que comenzara el semestre. Empaqué mis cosas en secreto y en la mañana de mi partida, me fui antes de que nadie más estuviera despierto. Tomé un autobús con una maleta y los últimos de mis ahorros metidos en un sobre en mi bolso. La universidad fue el primer lugar donde aprendí lo que se sentía al respirar sin que alguien me mirara por encima del hombro. Trabajé en 2 trabajos a tiempo parcial para cubrir lo que la beca no cubría. Hice amigos que me veían por mí misma y no por el papel que se me había asignado en mi familia. Mientras tanto, mi hermana se casó con un hombre con dinero y una sonrisa que se veía bien en las fotografías. Por un tiempo, pareció que había encontrado su para siempre, pero en pocos años estaba de vuelta en la casa de mis padres. Las historias que escuché más tarde eran predecibles. Gastaba imprudentemente. Intentó controlarlo como había intentado controlarme a mí. Él se fue y ella se llevó lo que pudo de él al salir.
Mis padres lo enmarcaron como que ella tenía mala suerte en el amor, y abrieron sus puertas sin dudarlo. Los visité una vez durante ese tiempo, llevando regalos para mis padres e intentando ignorar la forma en que mi hermana me miraba como si estuviera catalogando cada parte de mi vida que pudiera usar en mi contra. Me preguntó sobre mi trabajo, sobre el hombre con el que estaba saliendo, sobre mi apartamento. Respondí cortésmente, pero mantuve los detalles vagos. Para entonces, sabía que cualquier cosa que dijera podía y sería convertida en un arma. Cuando me fui ese fin de semana, me prometí a mí misma que mantendría mi distancia. Fue una promesa que mantuve durante años hasta que las circunstancias me volvieron a atraer a su órbita en contra de mi buen juicio. Incluso en esos años de separación, la sombra de la traición de mi hermana persistió. Había intentado arruinar mi futuro antes de que comenzara, y mis padres la habían dejado. Ese conocimiento me pesaba como una piedra, pesada e inamovible. Un recordatorio de que no importaba cuán lejos fuera, siempre había una posibilidad de que intentaran arrastrarme de vuelta. Años después, cuando mi hija tenía solo unos pocos meses, cometí el error de pensar que podía manejar una visita corta a la casa de mis padres. Habían estado llamando durante semanas, insistiendo en que querían ver al bebé y prometiendo que las cosas habían cambiado. Mi esposo tenía un viaje de trabajo programado, y me convencí a mí misma de que sería bueno tener un poco de ayuda extra. Empaqué una pequeña maleta y conduje las 3 horas con mi hija dormida en su asiento de coche todo el camino. Cuando llegué, la casa se veía exactamente como siempre, la misma maceta agrietada junto a los escalones de la entrada, las mismas cortinas descoloridas en la sala de estar. Mi madre me saludó con una sonrisa tensa, y mi padre tomó al bebé de mis brazos sin preguntar. Mi hermana también estaba allí, apoyada en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Durante el primer día, traté de ignorar la corriente subterránea de control que parecía zumbar a través de las paredes. Mi madre comentaba cómo sostenía al bebé, cómo la alimentaba, con qué frecuencia la cambiaba. Mi padre subió el termostato a una temperatura más alta de lo que me gustaba y me dijo que era mejor para el bebé de esa manera. Mi hermana se insertaba en cada momento, ofreciendo consejos que no le pedía y pareciendo complacida cuando mis padres asentían. Para la segunda noche, estaba agotada. Mi hija había estado quisquillosa todo el día, y yo solo quería acostarla a dormir. Mi hermana entró en la habitación de invitados sin ser invitada y comenzó a decirme que debería ser más como ella cuando era más joven, que yo era demasiado blanda. Le dije que se fuera. Se rió y se acercó. La discusión se intensificó rápidamente. Su voz se elevó, la mía la igualó, hasta que de repente me abofeteó con fuerza en la cara. El sonido resonó en la pequeña habitación, y por un momento, solo pude escuchar un zumbido en mis oídos. Mi hija se sobresaltó y comenzó a llorar. Me giré para ver a mis padres de pie en el umbral, observando. No se movieron para detenerla. Mi madre dijo, «Ella está haciendo esto porque le importas». Mi padre simplemente negó con la cabeza como si yo me lo hubiera buscado. Algo dentro de mí se rompió. Levanté a mi hija que lloraba y pasé junto a los 3 sin decir otra palabra. Empaqué en minutos, tirando la ropa en la maleta y abrochando a mi hija de nuevo en su asiento. Mi hermana se paró en el pasillo, sonriendo maliciosamente como si hubiera ganado algo. Mis padres no intentaron detenerme. El viaje de regreso fue largo y silencioso, excepto por el ocasional gemido del asiento trasero. Mantuve una mano en el volante y la otra en el borde de su asiento de coche, como para recordarme a mí misma que era real y segura. Esa noche, mientras la acostaba en su cuna, hice un juramento. Nunca más me pondría a mí misma o a mi hija en una posición en la que pudieran tocarnos, herirnos o hacernos sentir pequeñas. Cualquier cosa que ellos pensaran que significaba la familia, no valía el precio que exigían. Esa noche marcó la última vez que los vi en años. El recuerdo de esa bofetada, el sonido de ella, la expresión en el rostro de mi hermana, se convirtió en un punto de inflexión, grabado en mi mente, una advertencia y una promesa a la vez. De pie en mi dormitorio ahora, con la caja en la cómoda y el peso del pasado presionando mi pecho, supe que el collar no era un recuerdo inocente. Mi hermana lo había elegido de la misma manera que un cazador elige el cebo, con precisión y deliberación. Quería que recordara lo que se sentía estar bajo su control, sentir el metal frío contra mi piel y la cadena invisible que representaba. Quería que mi hija lo usara sin conocer la historia para que el patrón pudiera comenzar de nuevo. El pensamiento hizo que mi mandíbula se tensara. Podía verla sonriendo en mi mente, imaginándome abrir el paquete y sentir que el viejo miedo se filtraba de nuevo. Pero ella me había subestimado. Yo no era la chica que usaba lo que le decían que usara.
No era la joven que dejó que su hermana arruinara sus oportunidades y se fuera ilesa. Ahora era una madre, y eso lo cambiaba todo. El mundo de mi hija era pequeño, brillante y libre de las sombras que me habían seguido a lo largo de mi infancia. No iba a permitir que eso cambiara. Me senté en el borde de mi cama, sosteniendo la caja en mi regazo. La cadena de plata brillaba débilmente a través del pequeño espacio donde la tapa no se unía del todo a los lados. El nombre pequeña Sara parecía pulsar en la luz suave, como si estuviera tratando de llamarme de vuelta a un lugar que me había esforzado demasiado en dejar. Mis manos se apretaron alrededor de los bordes de la caja hasta que mis nudillos dolieron. Casi podía escuchar la voz de mi hermana en el fondo de mi mente diciéndome que me quedaba bien, diciéndome que pertenecía a la familia, me gustara o no. Pensé en el rostro de mi hija cuando había preguntado quién era la pequeña Sara. La confianza en sus ojos era algo que no traicionaría. Dejé la caja con cuidado, no porque fuera preciosa, sino porque era peligrosa. Ese collar había sido una herramienta de control en mi vida, y ahora estaba destinado a convertirse en una en la suya. Sobre mi cadáver, pensé. El aire se sintió más claro una vez que decidí que nunca tocaría su piel. Sabía que la única forma de terminar con esto era enviar un mensaje de vuelta, uno que ella no pudiera ignorar. Saqué una hoja de papel de carta liso del cajón y me senté en mi escritorio con la caja a mi lado. La habitación estaba en silencio, excepto por el débil zumbido del refrigerador en la cocina. Destapé un bolígrafo y por un momento solo miré la página en blanco. Mi corazón estaba tranquilo ahora, no latiendo como lo había hecho antes. Esta no era una decisión tomada con ira, sino con claridad. Comencé a escribir lentamente, eligiendo cada palabra como si fuera un ladrillo en un muro que estaba construyendo entre nosotras. Escribí: me diste esto una vez antes, y nunca fue un regalo. Fue un collar. Fue un recordatorio de que te pertenecía a ti y que se esperaba que obedeciera. Lo usaste para mantenerme pequeña. Lo usaste para decirme que nunca sería más de lo que tú permitieras. No dejaré que mi hija use tus cadenas. No la dejaré pensar que el amor significa control. No la dejaré creer que la familia significa miedo. Volví a deslizar el collar en la caja y cerré la tapa con firmeza, luego lo envolví en papel marrón de la estantería de la despensa. Encima del papel, pegué la carta doblada en tercios. Mi letra era tranquila, precisa, sin garabatos, sin cortes de enojo. Esta era mi última palabra. Coloqué el paquete junto a la puerta y abrí mi teléfono. Uno por uno, cancelé las transferencias automáticas que había estado haciendo para ayudar con las facturas de mis padres. Detuve las recargas mensuales de la tarjeta de comestibles. Eliminé los recordatorios para su asistencia hipotecaria y sus servicios públicos atrasados. Se sintió mecánico, como borrar archivos antiguos en una computadora, pero bajo esa superficie tranquila había una corriente de algo feroz y seguro. Estaba recuperando lo que era mío. Cuando terminé, volví a mirar el paquete y me sentí más ligera. Mi hija nunca tendría que preguntarse por qué su madre aceptó algo que una vez fue una herramienta de daño. Nunca pensaría que yo era impotente para protegerla. Levanté el paquete y lo coloqué en el asiento del pasajero de mi coche. El viaje a la oficina de correos fue corto y sin incidentes, las calles tranquilas bajo el sol de media mañana. Le entregué el paquete al empleado sin explicaciones y volví a mi coche sin mirar atrás. Sentada al volante, me di cuenta de que mis manos estaban firmes. Había trazado la línea y no habría cruce. Esto no era solo por un collar. Era por los años de silencio, las oportunidades robadas, la bofetada en esa pequeña habitación con mi hija llorando en su cuna. Se trataba de poner fin al ciclo antes de que pudiera comenzar de nuevo. Lo que sea que pensaran que podían quitarme, lo que sea que pensaran que podían pasarle a mi hija, terminaba aquí. Encendí el coche y me dirigí a casa con el sol calentando mi rostro y el peso del pasado un poco menos pesado sobre mis hombros. La primera llamada llegó a la mañana siguiente antes de que siquiera hubiera terminado mi café. Vi el nombre de mi madre parpadear en la pantalla y la dejé sonar. Un minuto después, apareció el número de mi padre. También dejé que esa sonara. Cuando terminé el desayuno, había 6 llamadas perdidas y 2 mensajes de voz. Los ignoré hasta la tarde cuando mi teléfono se iluminó de nuevo con su número. Por razones que todavía no puedo explicar del todo, respondí. La voz de mi madre fue aguda desde el principio. ¿Qué es esto?, demandó. Devolviste un regalo para tu propia hija. ¿Qué clase de mensaje es ese? Mantuve mi voz tranquila. El tipo de mensaje que dice que no puedes controlar a mi hija de la forma en que me controlaste a mí. No seas dramática, espetó.
Era solo un collar. Solo un collar, repetí lentamente. ¿Sabes exactamente lo que significa ese collar? La voz de mi padre se interrumpió desde el fondo. Estás siendo mezquina. Lo escuché claramente a pesar de que no estaba en altavoz. Mi madre dijo, nos estás castigando por algo que no es nuestra culpa. ¿En serio? Dije. ¿Quién la crió? ¿Quién la dejó hacer lo que quería mientras a mí me trataban como si fuera menos que nada? ¿Quién la vio golpearme frente a ustedes y dijo que lo hacía porque le importaba? Hubo un silencio al otro lado. Luego mi padre dijo, ella es tu hermana. Y yo soy tu hija, respondí. Eso pareció desequilibrarlos por un momento. Mi madre intentó una táctica diferente. Ha estado pasando por un momento difícil, ya sabes. Necesita a la familia ahora mismo. Así que le enviaron mi dinero a ella, dije. La pausa me dijo que tenía razón. ¿Cuánto tiempo? Mi padre murmuró algo que no pude captar. Mi madre dijo, desde el primer año que se fue. Solté una risa sin humor. Así que mientras yo trabajaba en 2 empleos para enviarles dinero para sus facturas, se lo daban a ella. No sabíamos cómo decírtelo, dijo mi madre. Los imaginé sentados juntos en su cocina, la misma donde había pasado tantas noches haciendo tareas mientras mi hermana era elogiada por existir. No me lo dijeron porque sabían que lo detendría, porque sabían que estaba mal. Ella también es nuestra hija, dijo mi madre finalmente. Y yo estoy aquí mismo, dije. Fui yo la que se quedó. Fui yo la que ayudó. Y nunca fue suficiente. La voz de mi hermana se unió a la llamada de repente, como si hubiera estado esperando para abalanzarse. Estás reaccionando de forma exagerada, dijo con ese familiar arrastre. ¿Era un regalo? No, dije. Era un mensaje. Se rió. Siempre eres tan paranoica. ¿Crees que todo se trata de ti? Creo que cuando alguien le envía una pieza de joyería que una vez usó para controlarme a mi hija, definitivamente se trata de mí, dije. Mi padre me dijo que me calmara. Mi hermana dijo, estás cortando a tu propia familia por nada. Dije, estoy cortando a personas que me han demostrado una y otra vez que no van a cambiar. Hubo un silencio y luego mi madre dijo, ¿así que realmente estás eligiendo esto? Sí, dije. Estoy eligiendo a mi hija. Mi hermana se burló. Siempre pensaste que eras mejor que nosotras. No, dije. Solo me di cuenta de que no tengo que ser como tú. Y luego colgué. El teléfono zumbó unas cuantas veces más en mi mano, pero lo dejé boca abajo sobre la mesa. Mi hija estaba en la sala apilando bloques y tarareando para sí misma. Me senté a su lado y también comencé a apilar. Mis manos estaban firmes y mi pecho se sentía ligero. No importa qué tormenta quisieran traer a mi camino, yo ya me había salido de su trayectoria. Podían enfurecerse todo lo que quisieran. Yo ya había dejado de escuchar. Las llamadas no se detuvieron después de que colgué. Simplemente cambiaron de dirección. En cuestión de horas, comencé a recibir mensajes de números que no reconocía. Algunos eran primos con los que no había hablado en años. Otros eran viejos amigos de la familia que de repente tenían una opinión sobre mis decisiones. No puedes simplemente cortar a tus padres por un malentendido, escribió un primo. La familia lo es todo, dijo otro, como si esas palabras por sí solas pudieran borrar décadas de daño. Un mensaje me decía que debería rezar sobre ello y devolverle el collar a mi hija como un gesto de perdón. Otro me acusó de ser fría e ingrata. No respondí a ninguno de ellos. Mi esposo vio la avalancha de mensajes de texto y sugirió que cambiáramos nuestros números, pero yo aún no estaba lista para eso. Quería ver hasta dónde llegarían, cuántas personas reclutarían para su lado. Era casi predecible la forma en que las mismas frases seguían apareciendo, como si estuvieran leyendo de un guión. Ella es tu hermana. Ellos son tus padres. ¿Te arrepentirás de esto? Me hizo preguntarme cuántos de ellos sabían la verdad y cuántos simplemente preferían la versión que les habían dado. Imaginé a mis padres y a mi hermana sentados alrededor de la mesa de la cocina, elaborando una historia en la que yo era la irracional, en la que el collar era solo una baratija inofensiva y yo estaba haciendo drama sin razón. Que lo piensen, me dije a mí misma. Que crean lo que sea que los haga sentir cómodos. No tenía nada que demostrarles. Las personas cuyas opiniones importaban estaban en esta casa conmigo, mi esposo y mi hija. Ellos veían la verdad todos los días. Sabían lo que había sobrevivido y por qué no dejaría que volviera a tocar nuestras vidas.
El resto podía hablar hasta enronquecer, y no cambiaría nada. Un año pasó antes de que me diera cuenta de que no había pensado en el collar en meses. La vida se llenó de otras cosas, mejores cosas. Mi pequeño trabajo independiente se había convertido en un negocio estable que me permitía trabajar desde casa y aún así estar allí para mi hija. Mi esposo y yo compramos una casa modesta con un patio lo suficientemente grande para que ella corriera y una cocina que se llenaba de luz solar cada mañana. Los domingos, hacíamos panqueques y ella ponía música a todo volumen mientras se cepillaba los dientes. A veces me sorprendía parada en el umbral, viéndola bailar en su pijama, y pensaba, esto es lo que se siente estar a salvo. Nadie me llamaba para decirme lo que debería estar haciendo. Nadie aparecía sin ser invitado para criticar o controlar. Había aprendido que el éxito no siempre significaba ser el más rico o el más admirado. A veces el éxito era construir una vida donde las personas que te hirieron no pudieran alcanzarte. Las noticias sobre mi hermana y mis padres me llegaban a través de parientes lejanos y alguna que otra publicación en las redes sociales. Todavía vivían juntos, todavía en la misma casa, pero escuché la tensión en las actualizaciones. Los negocios de mi hermana habían fracasado una y otra vez. Mis padres estaban vendiendo la casa porque no podían seguir el ritmo de las reparaciones y las facturas. No sentí lástima por ellos como lo habría hecho antes. Esta era la cama que habían hecho juntos, y ahora dormirían en ella. Mi energía pertenecía a mi propia familia. La invertí en mi trabajo y en la creciente curiosidad de mi hija sobre el mundo. Había comenzado lecciones de piano y mostró una aptitud para ello. En su primer recital, miró al pequeño público y me encontró al instante. Saludó antes de comenzar a tocar, y yo le devolví el saludo con una sonrisa que sentí que venía de lo más profundo de mis huesos. Sin comparaciones con nadie más, sin sombras del pasado acechando sobre ella. Solo su momento y mi orgullo. Sabía que algunos podrían llamar mi elección de cortar lazos extrema, pero cuando miré a mi hija, vi la diferencia que hacía. Era segura de sí misma, decía lo que pensaba y no se inmutaba ante las voces elevadas. No tenía ninguna razón para pensar que el amor venía con condiciones. En los momentos de tranquilidad, cuando me sentaba en mi escritorio a trabajar, a veces pensaba en la última vez que vi los rostros de mis padres y la sonrisa maliciosa de mi hermana. Hubo un tiempo en que la idea de su desaprobación me habría destrozado. Ahora apenas se registraba. La venganza que había imaginado años atrás se había convertido en algo diferente. No se trataba de demostrar que estaban equivocados con palabras. Se trataba de vivir de una manera que hiciera que sus opiniones fueran irrelevantes. Esa fue la victoria más dulce de todas. La risa de mi hija desde el patio trasero me sacó de mis pensamientos. Salí y la vi corriendo por el césped, persiguiendo una mariposa, su cabello atrapando la luz. Mi esposo saludó desde la parrilla y le devolví el saludo. El aire olía a verano y a libertad. En ese momento, supe que había cumplido mi promesa. Había roto la cadena. Una tranquila mañana de domingo, un año después de que llegara el paquete, me encontré sentada en la mesa de la cocina con una taza de café, viendo a mi hija untar sirope sobre sus panqueques. La luz del sol se colaba por la ventana, calentando la habitación, y el débil sonido de la música se filtraba desde la sala, donde mi esposo estaba arreglando la bisagra suelta del gabinete que había ignorado durante años. Mi hija me contó un sueño que tuvo en el que volaba sobre una ciudad hecha de caramelos, y me reí hasta que mis ojos se humedecieron. En ese momento, me di cuenta de lo lejos que había llegado de la chica que una vez creyó que no tenía más remedio que obedecer. No había ningún collar en el armario, ni llamadas telefónicas de personas que pensaban que el amor significaba control, no comparaciones silenciosas en el aire. Solo estábamos nosotros, la vida que habíamos construido, y el espacio para respirar sin miedo. Pensé en el paquete, el nombre grabado en plata, y como devolverlo había sido más que solo enviar de vuelta un regalo. Había sido reclamar mi vida.